bienvenidos a mi canal. Yo soy Camila. Este es mi segundo video en español. Si quieren, vayan a ver mi primero. Pero hoy les voy a mostrar cómo hago este look de maquillaje, que lo hago normalmente cuando salgo o cuando me quiero arreglar un poco. Es muy básico, solo les quería mostrar cómo me maquillo en español. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con la cara sin nada. Este es mi look casi todos los días. Yo ya tengo la cara limpia y lavada, así que voy a empezar con un hidratante, una crema. Esta es de Tatcha. Tiene base de agua, que está bueno para todos los que tienen la piel más con aceite como yo. Y con las manos bien limpias me lo voy a poner. Yo antes me maquillaba mucho más, ahora me importa mucho más cuidar mi piel y todo eso, por eso cuando me maquillo me fijo que sea todo muy limpio y no me haga daño a mi piel. Bueno, y ahora me voy a poner un primer. Les disculpo que no sé los nombres de las diferentes cosas en español porque yo lo aprendí todo en inglés. Un primer que es como una base antes de la base. Este es de Maybelline y ayuda mucho con los poros. Lo más importante del maquillaje siempre es la base y nuestra base es nuestra piel. Y ahora voy a empezar con mi base. Normalmente se usa foundation, pero yo voy a usar un tinted moisturizer, que es un hidratante con un poco de color, así que no es muy grueso. Este es uno de mis favoritos, es de la marca de Bare Minerals. Me parece que está buenísimo, tiene protector solar también, SPF. Y bueno, yo nomás lo uso primero con los dedos porque es básicamente como una crema, solo que tiene un color, y trato de hacerlo todo para el mismo lado, o sea, para arriba. Y ahora voy a tomar una de estas esponjitas, no sé cómo las llaman, nosotros las llamamos Beauty Blenders, de Real Technique, y voy a básicamente empujar el producto más a mi piel para que se mezcle un poco mejor. Empezar a responder algunas preguntas que me dejaron en mi Instagram. Si no me siguen, mi usuario es Camila Vez. Hago muchas cosas para que puedan participar en mis videos. La primera pregunta es: ¿cuándo fue la primera vez que te maquillaste? Desde que era chiquita me encantaba el maquillaje. Creo que en sexto o séptimo grado mi mamá siempre me ayudaba antes de que salga del coche y me ponía rubor y algo en las pestañas o algo así. Y después en octavo yo fui y compré productos que me gustaban a mí y empecé a maquillarme. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es... Este es un foundation powder, que es como la base pero en polvo. Voy a poner en toda la cara, tiene tinta, tiene que ser básicamente del mismo color y esta es de la misma compañía. Y te da un poco más de cobertura sin agregar mucho producto. Y básicamente te lo pones en todos los lugares que te pusiste el otro producto, que es en toda la cara. ¿Cómo te estás lidiando con todo el coronavirus? No quiero hablar mucho sobre eso porque está en todas partes y ustedes solo quieren ver un tutorial de maquillaje, no mi opinión sobre todo esto, pero me está poniendo muy mal porque quiero salir de mi casa y yo estoy en mi último año de la secundaria y puede ser que se cancele el resto de mi año y no sé, me está dando mucha pena porque nos cancelaron muchas actividades como la graduación y todo eso, y el último día me da mucho miedo no poder volver a mi escuela y despedirme y cancelar planes del verano y cosas así que yo solo estoy esperando día por día, quiero que ya termine, pero ¿cómo se dice? Mal tiempo, buena cara, ¿no? Bueno, lo próximo es concealer. Este es de Tarte, es el Shape Tape. No me gusta usar mucho de este producto porque siempre como se ve si pones mucho. Me lo pongo abajo los ojos porque no duermo mucho. Y en los lugares donde tengo cualquier marca, un poco de rojo, cosas así. Creo que esto se llama correctador. Lo que esto hace básicamente es como trae más luz a lugares más oscuros. Para toda mi familia que está mirando este video, los amo y los extraño mucho. Porfis, quédense en sus casas y cuídense. El próximo paso es tomar más polvo, pero este es transparent, o sea, blanco. Es de Kat Von D, para donde pusimos el corrector o como sea que se llame, para que no se mueva y se quede ahí todo el día, aunque me voy a sacar esto cuando termine de filmar. No tengo a dónde ir ni a quién ver. Y esto lo hago con un pincel de Morphe, este es el R5. Morphe es una de mis marcas favoritas de pinceles. El que usé antes para el otro polvo es de Real Techniques. También me gusta ponerlo con la esponja porque lo empuja bien adentro. Los ojos también porque mi piel es muy aceitosa. Creo que inventé muchas palabras en este video. Por favor, no se burlen de mí. Porfis. A mí me gusta mucho cuando me maquillo empezar con productos de crema y después poner el mismo producto
pero en forma de polvo encima. Así que vamos a empezar con el contour, el contorno. Este es de crema, es de Fenty Beauty. Empiezo de acá donde está tu oreja y tu pelo y haces una línea más o menos para arriba. Y bueno, lo mismo acá abajo y acá arriba. Y en la nariz también un poco y abajo del labio. Jamás fui perfeccionista. Y ahora voy a tomar este pincel que es también de Morphe y es el E8. Debería haber hecho las cosas un poco más lindas y bien, pero yo siempre hago las cosas rápido y bueno. ¿Vos dirías que es fácil hacer amigos nuevos en otros países? Sí, la verdad que para mí, yo me mudé, o sea, era pequeña, así que creo que es un poco más fácil, pero era muy tímida. Ni hablaba inglés antes. Siempre hay que pensar que si sos buena persona, si tenés una personalidad con la que alguien se puede llevar bien, no tienen para qué no ser tus amigos. Me voy a tomar algo más así para esto. ¿Cuál es la diferencia entre los latinos en Estados Unidos y los latinos en Latinoamérica? Esa es muy buena pregunta. La diferencia más grande es que los latinos de Latinoamérica no les importa mucho ser latinos, o sea, y acá es como, ay, yo soy latino, porque hay gente de todo acá. Y específicamente en California hay muchos mexicanos, entonces a veces esa es la idea de latinos, es mexicanos, y no piensan que alguien que no sea mexicano pueda ser latino. La cantidad de veces que escuché cosas así es ridículo. Eso en Latinoamérica jamás. No sos latino verdadero porque no sos de este país. Eso no, o sea, a nadie le importa tanto como acá. Siempre termino todo con la esponjita esta. El próximo producto de crema es el rubor. Este es de Glossier. Es mi absolutamente preferido. Te pones muy poquito así en los dedos. Ya hice un video que es básicamente un tutorial de cómo me maquillo casi todos los días. Básicamente solo esto. Así te lo mezclas con los dedos. Cuando tu acento se cambió de chileno a argentino. Mi acento jamás fue chileno o argentino. O sea, siempre fue mezcla de israelí. Cuando vivía en Chile es cuando aprendí el acento chileno, porque ahí empecé a hablar en español. Y después de vivir acá muchos años se me fue, no sé cuándo, pero rápido, porque mis papás hablan con acento argentino y todos nuestros amigos acá también. Cuando te pones rubor en la nariz, a mí me encanta ese look porque te hace parecer no como quemada, pero solo como si estuvieses mucho en el sol. Bueno, especialmente ahora que estoy en cuarentena y no salgo hace 6 días. Bueno, y ahora, como dije, voy a ir encima de estos dos productos con lo mismo pero en polvo. Normalmente encima del contour líquido que me puse me pongo un bronceador. Este es de Benefit, se llama Hula Bronzer. Es uno de mis favoritos. Y voy a usar este pincel también de Morphe, es el E4. Se ve así, tiene un poco de ángulo. La verdad que no pienso que soy tan buena en maquillaje. Antes era mejor, pero ahora solo hago para divertirme. Para los que no saben nada sobre maquillaje, creo que esto les puede ayudar un poco, por lo menos. Y para los que nomás quieren ver cómo lo hago yo. Básicamente voy donde puse el otro producto, pero literalmente como un 3. Ahora me voy a poner rubor de polvo encima. Solo un poco porque este es bien fuerte. Este es de MAC, se llama Breath of Plum. Y mi pincel es el Morphe M403. Si no se dieron cuenta, mi producto favorito es el rubor. Me encanta tener rosadita. Ok, lo próximo que vamos a hacer es highlighter brillante, resaltador, no sé cómo se diría. Este es de Hourglass, es como una cosita que viene con 3. Me encanta este dorado. Bueno, más o menos, no tanto, antes me gustaba más. Solo me pongo un poco acá porque es muy linda cuando me toca el sol. Y después vamos a poner más. Pero ahora vamos a enfocarnos en los ojos. Vamos a empezar con mis cejas. Voy a usar esta parte que es para hacer así. Y lo único que hago con mis cejas es solo una línea abajo. Así que bien despacito y con cuidado. Y también me gusta acá arriba. Hay muchas chicas que se obsesionan sobre las cejas. A mí no me importa mucho, me salen como me salen. Y después la parte más importante es el gel. Este es el Maybelline Great Lash. Y es solo para que no se muevan tus cejas, se queden en lugar. Ahora los ojos, normalmente no me pongo nada,
pero a veces uso mi bronceador y un pincel para el crease, esta parte de tu ojo. Este es también de Morphe, es el E28. Me gusta a mí sujetar el pincel de bien atrás para dejar que el pincel se mueva más y que se mezcle más. Y ahora voy a tomar el resaltador de vuelta y otro pincel. Este es el M431. Lo vamos a poner en dos lugares, acá en la puntita del ojo y en esta parte de la ceja. Y ahora vamos a hacer las pestañas. Esta maquinita a mí me encanta, pero también a la gente le da miedo. Ahora voy a tomar este rímel que es el Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Me pongo muy poquito abajo. Lo último que vamos a hacer son los labios. Uso un lápiz labial de NYX. Y lo único que hago es delinear mis labios. Y las coloreo con este color, solo las esquinas. Este color es básicamente el mismo color de mis labios, pero un poco más oscuro. Y eso le da más dimensión. Y encima me pongo un lip gloss. Este es de Glossier, que es la misma marca que el rubor líquido que tengo. Y ahora lo último que voy a hacer es usar un spray. Este es de Morphe. Y dejar que se seque. Bueno chicos, eso es todo para este look. Espero que les gustó. Es muy básico, muy rosadito y romántico. Les quería mostrar unas técnicas básicas para maquillarse y hablar un poco más con mi cámara en español. Me encanta. Espero que te gustó este video. Si te ha gustado, please déjame un like y suscríbete si quieres ver más de mis videos. Déjenme recomendaciones de más videos que quieren que yo haga en español. Y espero que tengan un lindo día. Los quiero mucho. Manténganse fiel con ustedes mismos. Y los veo en mi próximo video. Chao.